2 de cada 3 españoles piensan que tener un empleo de calidad depende más de los contactos que de la valía. Se le ha denominado como la cultura del enchufe y de ello precisamente vamos a hablar hoy. Manuel, buenas tardes. Eso es, Vanessa, vamos a hablar de la famosa dedocracia. Tú lo has presentado como enchufe, pero bueno, vamos a ver si hay meritocracia, dedocracia o qué hay en nuestra sociedad. Hemos traído a Rita, conocida del programa. Una pregunta ya directamente, Rita. ¿Existe este enchufismo o dedocracia, que suena mejor? Existe la dedocracia. Es verdad que últimamente dentro de las empresas pequeñas y familiares hay una tendencia a establecer prácticas de buen gobierno y establecer protocolos de incorporación de familiares a las empresas, pero sigue existiendo la dedocracia y sigue existiendo el llamar al primo, del tío. Rita, ¿puede ser que solo ocurra... Digo, no creo, pero en España o también se ve esta tendencia en el resto de países, por ejemplo, europeos? Yo creo que al final, si tienes una empresa, te da igual tenerla en España que en Francia. Es una tendencia, considero que no es solamente en España. Claro, Rita, yo digo, la gente directamente ya que está viendo el programa Conexión Aragón y dirá, te ha escuchado a ti a decir, ¿qué hago yo con mi vida si existe la dedocracia? ¿No? ¿Qué piensa o qué hacemos? Pues yo creo, todas las empresas no existe la dedocracia. Hay muchas empresas que, como bien decía, establecen prácticas de buen gobierno, de buena gestión de personal, que establecen protocolos y procedimientos de incorporación y que esa persona que no encuentra trabajo porque considera que no es el primo o no es el conocido de la empresa en la que quiere trabajar, mi consejo es que siga intentando apostar y trabajar en esa empresa y que haga valer su currículum de la mejor forma que pueda hacerlo. Bueno, que no desespere de momento, ¿no? No desespere. Bueno, Vanessa, vamos a ver cuál es la situación de la dedocracia en España. Le hemos titulado enchufismo versus meritocracia. Bueno, pues casi el 65% de la población en España cree que a la hora de encontrar trabajo la mejor opción es el enchufismo. O sea, vamos, 2 de cada 3 en España creen que existe el enchufismo. Más de la mitad de los jóvenes también, Vanessa, utiliza los contactos, utiliza el enchufe para encontrar su primer trabajo. ¿Cómo lo activan o cómo se consigue estos contactos? Pues la mayoría de la gente utiliza a los padres. ¿Qué provoca esto? Pues una insatisfacción laboral en la sociedad que hace que la mayoría de los trabajadores pues desconfíen un poco en el sistema político y social. ¿Y en qué sectores se da este enchufismo? Pues prácticamente en todos, en los públicos y en el privado. Y principalmente la sociedad cree que se da en política. No sé, Rita, de todo esto, a mí me ha llamado, por ejemplo, la atención esos padres que ayudan mucho a introducir a sus hijos en el mundo laboral, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra empresa, el mes de mayo es un mes en el que recibimos muchas llamadas de nuestros clientes con el mensaje de ¿el chico quiere trabajar en verano? ¿Le ayudáis? O ¿no tendrás algún puesto? Que he visto una oferta en InfoJobs que está buscando más humanos, un tal, que mi hijo... Los padres no les hacemos demasiado favor ayudando a los hijos a ayudarles a encontrar trabajo de esa forma. Realmente lo que tenemos que hacer es empujar al hijo o la hija y decir, ves tú a una empresa, preocúpate, buscas empleo, presenta tu currículum. Efectivamente. Porque entiendo que deben estar preparados para esa oferta de trabajo. Deben estar preparados y el primer paso a demostrar que están preparados es que vayan ellos. Pueden venir diciendo o pueden ir diciendo a una empresa, soy hijo de, me ha recomendado que viniese. Eso sería el caso ideal en el que un hijo o una hija esté buscando trabajo con referencias de su padre y que no sean los padres los que den ese primer paso que tú dices, Vanessa. Vanessa, si te parece, vamos a preguntar a la gente de la calle a ver si cree también que es la primera opción a la hora de buscar trabajo o si por el contrario existe la meritocracia. A dedo, completamente. ¿Por qué te veo tan convencido sin saber? Porque así funciona este país. Depende de la empresa un poco, ¿no? Igual en altos cargos un poco más el enchufismo, en cargos más bajos pues entras fácil y ya está. Hombre, yo deseo que exista la meritocracia. La dedocracia debe existir en algún pequeño porcentaje, no sé si es muy pequeño o no. O sea, ¿tú crees que existe el dedo todavía, el enchufismo? Sí. ¿Mucho o poco? Bastante. Bueno, España es un poco un país pícaro, ¿no? Me parece injusto, pero bueno, así es la vida. Yo soy autónomo y en mi ámbito
quien puede prosperar, mantenerse, tener trabajo, suele ser, salvo muy rara excepción, por su propio esfuerzo. Tú, por ejemplo, has llegado a tu puesto por méritos, que has estudiado. Por mérito. Pero desde luego no debe ser una norma de actuación. Yo creo que están en los altos cargos. La gente a dedo. Yo creo en la meritocracia. 7:24 minutos de la tarde, seguimos en directo en Conexión Aragón. Nos habíamos ido a publicidad hablando si hoy en día hay y hasta qué punto ese enchufismo, ese dedismo, decíamos, a la hora de encontrar trabajo, o esas recomendaciones entre comillas. Y Manol. Eso es, Vanessa. Bueno, habíamos escuchado a la gente en la encuesta que la mayoría nos decían que en su propia empresa, no se atrevían a decirlo, pero casi con una sonrisita, bueno, pues existe el enchufe. Claro, existe el enchufe en el sector privado, pero ¿qué pasa también cuando es el público? Como que encima te enfada más, ¿no? En ciertos sectores públicos ver también enchufados. Ahí, Rita, ¿cómo lo gestionamos, por ejemplo? Pues al final no se puede gestionar de una forma clara, pero tendría que haber mucha más transparencia, mucha más realidad de los puestos a cubrir y evitar incorporar a puestos de alta dirección de funcionaria a 2 personas que no corresponden ni por currículum ni por méritos realmente. Claro, a más veíamos que también ocurría en la política. ¿Qué ejemplo dan entonces a las empresas privadas? ¿No? Es que es un poco al final, es complicado, ¿no? La política no da ningún ejemplo a la empresa ni a la vida en general, porque siempre se habla de que el Ministerio de Educación tendría que estar dirigido por gente que estuviese o que tuviese méritos dentro de sanidad o y nadie está preparado en la política o en el gobierno para estar dirigiendo esos departamentos, ¿no? que nos dirigen como sociedad. Rita, veíamos que una de las consecuencias es que queda ese descontento entre la población que en este momento se encuentra buscando un empleo o que ya lo tiene y ve cómo pues él o la de al lado asciende o llega hasta el punto en el que él o ella podría llegar porque tiene un currículum preparado. Ese descontento, ¿qué ocurre? Porque luego se ve reflejado también. Se ve reflejado en la huida del talento. Al final, si ves que tú tienes mejor currículum que la persona que se sienta a tu lado y la persona que se sienta a tu lado promociona por otros méritos que no son los curriculares, sino por méritos personales, terminas con una desmotivación en el puesto de trabajo y abandonando esa empresa. Bueno, Vanessa, aunque no lo parezca, el enchufismo da una serie de ventajas a las empresas. Si te parece, vamos a verlas y a ver qué opina Rita, que bueno, está conforme. Bueno, es una manera de contratar a gente rápida y sobre todo pues acceso rápido a un puesto de trabajo, una incorporación muy fácil porque tienes un aval, entonces rápidamente te pones a trabajar y te esfuerzas, se hace un sobreesfuerzo para no defraudar a la persona que te ha enchufado, y el proceso es más rápido en la selección y más barato, que muchas veces estos procesos son caros porque hay que buscar personal, hacer entrevistas y demás, ¿no? ¿Se puede decir que son ventajas, Rita, o simplemente son cosas que se dan? Bueno, pues es lo que hay o no. Ventajas y desventajas. Es verdad que es más rápido, que es más barato, pero el sobreesfuerzo para no defraudar yo no estoy de acuerdo, porque hoy en día el respeto por quien te ha referenciado se abandona, da igual. Nosotros nos encontramos casos de gente referenciada que consideramos que puede hacerlo bien y luego resulta el peor caso o la peor situación. Y desventajas, que pues si has contratado... Vamos a verlas si te parece, venga, Rita, que también las tenemos preparadas, ¿vale? Y así un poco das tu opinión. Bueno, pues No, compañeros, estas son las ventajas, tenemos que ver las desventajas. A ver si aparecen ahora en la pantalla, si no las digo yo. Bueno, pues desventajas del enchufismo. Bueno, pues desconfianza y recelo entre los compañeros. Obviamente, si una persona entra enchufada, pues le van a mirar un poco mal. Más presión para demostrar su valía a la persona enchufada. A veces esta gente está poco preparada, entonces rinde poco. Mal ambiente laboral por envidia. Y pues muchas veces se quedan fuera de los procesos de selección, pues Vanessa, a los mejores talentos. Sin duda. Y luego, cuando pasan todas estas desventajas dentro del puesto de trabajo donde hemos incluido a una persona a dedo, es darte cuenta de un problema tarde, cuando han reducido las ventas, cuando tu margen está cayendo y tienes que plantearte despedir a alguien de confianza. Rita, hemos hablado de enchufismo, pero enchufismo no es lo mismo que tener contactos, que muchas veces dejas ese contacto de, oye, pues bueno, deja el currículum y luego ya si hay proceso de selección ya me llamarán, o sí, de una manera encubierta.
tener ese contacto de una manera encubierta es dar un paso adelante en el dedismo. Bueno, Vanessa, hay un sector que hemos seleccionado, no del todo, pero bueno, es en el deporte, por ejemplo. Es verdad que quien tiene un padrino no llega a ser campeón. Ayer Roland Garros despedía a Rafa Nadal, que era una de las personas que siempre defendía el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Pues ahora vamos a presentar a Samuel, que es otro tenista zaragozano también, que es multicampeón y también ha logrado todo con mucho esfuerzo. Campeón del mundo en el campeonato de veteranos hace unos meses, campeón de España más 30 el año pasado, número 1 del mundo en la categoría más 35. Estos son solo algunos de los logros de Samuel, un tenista zaragozano. Siempre se me ha dado bien y es verdad que tengo muchos trofeos, muchas copas, muchas medallas. Amante de este deporte desde niño. Yo estaba siempre con mi padre por los clubes de tenis, de frontón, de todo tipo de deportes de raqueta y al final pues lo que ves es lo que te acaba llamando la atención. Durante muchos años compitió al más alto nivel. Estuve años, lo que pasa es que llegó un momento que tuve que dar el salto a torneos más grandes que requerían viajes mucho más lejanos, mucho más gasto de dinero con entrenadores y demás que yo no me podía costear. A pesar de esto no ha dejado de competir y de ganar torneos, aunque para vivir económicamente tiene que compaginarlo con dar clases de tenis. Ser entrenador del Real Zaragoza Club de Tenis. Aquí tenemos una escuela grande que muchos niños requieren mucho esfuerzo y mucho sacrificio también por parte de nosotros los entrenadores y... Un doble esfuerzo al que se une otro más, el del día a día, la familia. Luego tengo 3 hijos, que en mi casa también me requiere mucha atención, mi mujer, que también hay que atenderla, y luego sacar un ratito para hacer un poco de físico, para entrenar de vez en cuando, porque si no al final, por mucho que la gente piense que es fácil, ganar un campeonato del mundo de veteranos no es nada sencillo, requiere mucho esfuerzo. En el deporte, Samuel lo deja bien claro. Para triunfar, los padrinos te pueden ayudar, pero no te hacen campeón. Tú puedes tener un padrino que te dé invitaciones para torneos grandes, pero si llegas al torneo grande y te pintan la cara, pues mejor que no te lo hubieran dado, que te lo hubieran hecho jugar torneos más menores y poder ir jugando muchos más partidos, que hubieras aprendido mucho más que jugando un torneo muy grande, del que no vas a sacar nada de provecho. Su receta del éxito, algo que nunca falla. La constancia es un éxito, entonces yo nunca he dejado de tener la raqueta en la mano, ya sea dando clases o ya sea entrenando con chavales o buscándome la vida para jugar con alguien por mi cuenta, entonces es un poco lo que me ha llevado a poder seguir, a poder mantener el mejor nivel que he podido mantener. Un alto nivel que ojalá le siga dando muchos triunfos. Bueno, Rita, pues el deporte, en este caso el tenis, es un ejemplo de que se puede tener padrino, te puede ayudar, pero sin esfuerzo y sin lucha no se llega a ser campeón. ¿Podría pasar algo parecido en el sector laboral, las industrias y demás, o el deporte es algo muy extremo como ejemplo? Para ser deportista de élite y llegar a conseguir algo necesitas un esfuerzo realmente físico, una preparación que o la haces tú esa preparación o es muy difícil llegar. Entiendo que teniendo un padrino es más fácil, igual que en la empresa privada, si alguien tienes o en la empresa pública tienes a alguien que te acompaña siempre será más fácil, pero cierto es que en el deporte o sales tú a pedalear o a dar golpes o no lo vas a conseguir. Bueno, Vanessa, ¿qué pasa cuando la gente no tiene padrinos? Pues que busca ayuda. ¿Y cuál es la salvación o una gran salvación de mucha gente? Pues la oposición, ¿no? La salvación-oposición. El año pasado, Vanessa, casi 2,5 millones de personas se presentaron a oposiciones de todo tipo en toda España. ¿Qué buscan estos opositores? Pues primero, estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, mejores horarios, mejores sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollarse profesionalmente a futuro e incluso hay opositores, aunque me parece que Rita no está conforme, pues por vocación de servicio. ¿Esto es la salvación, Rita, ante esta gente que no puede hacer a ciertos trabajos porque no tiene esas ayudas, esos contactos, esos enchufes, esos padrinos? No lo creo que sea la salvación porque mucha gente solamente busca una estabilidad laboral, un sueldo fijo y cuando estudias una oposición vas a sufrir igual o más que en la empresa privada porque si no tienes puntos, si no tienes un curso, si no has hecho un turno de noche no vas a conseguir tener una plaza fija. Bueno, pues si os parece, a esta altura ya de la tarde vamos a saludar ya a Úrsula Campos, preparadora de oposiciones. Muy buenas tardes, Úrsula.
Hola, buenas tardes. En las oposiciones estamos hablando ahora mismo de esta situación en el resto de trabajos, ese enchufismo, esa dedocracia. En una oposición no hay ni padrino ni enchufe que valga. Exacto, en las oposiciones no importa de dónde vienes, sino cuánto te preparas, porque bueno, la oposición es un sistema duro, no es perfecto, se puede mejorar, pero es bastante justo. Si estudias y te preparas, tienes esas posibilidades, no hay atajos. Eso da mucha tranquilidad porque depende de ti, de tu esfuerzo, de tu constancia, no de tener contactos. Cuando yo oposité no conocía a nadie, yo venía de un pueblo de origen humilde y bueno, conseguí la plaza con 25 años y como yo, mucha gente, ¿no? Úrsula, ¿qué percibes tú del mercado laboral? Mucha gente se ha presentado a oposiciones por desesperación, porque no encuentra trabajo, porque no tiene ayudas. ¿Qué percibes? Sí, es verdad que yo ahora estoy viendo como muchísimas ganas de opositar. Creo que hay un periodo de transformación en el mercado laboral y eso hace que la gente que cumple años vea una posibilidad de salida buena en opositar. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La verdad que no siempre es perfecto porque al final para opositar siempre es mejor que tengas esa vocación de servicio público. Claro, pero a la hora de ese número de opositores que se presentan hoy en día es en busca, decías vocación, pero es en busca ya de una estabilidad y sobre todo de un horario fijo, porque la mayoría de ellos es de mañana. Claro, esto es muy humano. Muchas veces se habla de la conciliación familiar y la verdad es que la función pública, sin ser perfecta, permite mucha más conciliación, un horario más acorde con esa posibilidad. Entonces, es verdad que opositar puede ser como un último recurso, pero yo siempre digo que tiene que ser una decisión consciente. Úrsula, ¿y qué consejos darías tú? Hay mucha gente con opiniones tóxicas, hay mucha gente que desconfía en el sistema. ¿Qué consejos darías tú a la gente que se enfrenta al mercado laboral? Bueno, es verdad que tenemos que ser críticos y las cosas que están mal, pero también tenemos que ser responsables, ¿no? Y decir, bueno, ¿yo qué aporto? ¿Yo qué estoy haciendo porque esto mejore? ¿Qué puedo hacer yo, no? Y distinguir un poco entre lo que tú puedes controlar y lo que no. Formarte, trabajar en ti, en tu desarrollo personal para ofrecer tu mejor versión al mundo laboral. También muchas veces nos quejamos de las condiciones, pero nosotros ¿qué estamos aportando? Trabajar por aportar y por estar preparados para esos trabajos de la mejor manera. Úrsula, muchísimas gracias por participar en Conexión Aragón. Gracias a vosotros. Bueno, acabamos de escuchar a Úrsula. Es momento ya de poner este punto final a esta mesa hoy, pero Rita, a mí me gustaría mandar un mensaje positivo. Es decir, si tú tienes un currículum preparado, si tú te lo trabajas, si buscas, al final encuentras tu oportunidad. Sin duda, una persona preparada, con un buen currículum, con unas buenas habilidades y sobre todo con una aptitud positiva en buscar las empresas en las que te gustaría trabajar. Al final, lo que yo digo siempre, buscar trabajo también es un trabajo y hay que estar donde están las oportunidades y hay que buscarlas. La oportunidad no va a venir a ti a buscarte, con lo cual esa persona encontrará trabajo más pronto que tarde. O sea, hay que creer, Rita, en la cultura del esfuerzo entonces. Sin duda. ¿Tendremos con trabajo y esfuerzo, tendrá el tiempo, te dará una recompensa? Sin duda. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Quizá dentro de unos años esos datos que hemos dado pues sean al revés, vayan cambiando y se hable más de ese esfuerzo y de ese trabajo continuo. Rita, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Gracias, Imanol. A ti te veo en tan solo unos instantes.